Ya está con nosotros el licenciado Santiago Montoya, muchas gracias por venir. Montoya es el presidente del Grupo Provincia, es precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires por el socialismo. Vamos a conversar de varios de estos temas que hemos charlado aquí hace un instante, pero ahora la posibilidad de conversar con el senador Sanz. Nuevamente gracias por estar aquí. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con, yo digo, lo que más ha impactado desde el punto de vista afectivo, democrático, que es la recuperación del nieto de Estela Carlotto. ¿Qué balance hacen ustedes? ¿Cómo lo ha visto personalmente, senador Sanz? Bueno, evidentemente esto es una alegría, una muy buena noticia. Esto nos debe hacer sentir felices a todos los argentinos, y cuando escuchaba recién el diálogo que usted tenía con María Eugenia, pensaba en si estuviera vivo Raúl Alfonsín, si estuviera vivo Raúl Alfonsín, lo orgulloso que se sentiría de que en este tipo de casos o en este tipo de situaciones es donde la democracia formal se junta con la democracia sustancial. La democracia de los instrumentos, la democracia que él soñó, democracia para siempre en la Argentina, con instituciones, rompiendo la cultura del golpe, la cultura del partido militar, la cultura de las interrupciones, que en el año 83 era la verdadera pelea de la política. Claro. Hoy consolidada en un hecho como es la recuperación de la identidad del nieto de Estela de Carlotto en la democracia sustancial, la democracia de contenido. Y me salto, y quizá me estoy adelantando a la otra parte de la charla que también usted tuvo con María Eugenia Vidal. No siempre la democracia formal e instrumental se encuentra con la democracia sustancial, la del contenido, la de la sustancia, esa democracia que uno le gustaría vivir todos los días, más allá de que las instituciones democráticas funcionen. Y ese es el caso de la democracia de candidatos, lo del programa de Tinelli, la frivolización de la política, ¿no? Esa es una gran deuda que nosotros tenemos. ¿Cómo hacer que ir a votar cada 2 años, que funcionen en un pueblo el Consejo Deliberante, en una provincia las legislaturas provinciales, el Congreso, que existan intendentes, gobernadores y presidentes? ¿Cómo hacer que eso, a la vez, en la práctica diaria, esté llenando de contenido y podamos, cuando se juntan las dos cosas, podamos decir, bueno, vivimos una democracia plena? Yo siento, y seguramente le debe pasar a mucha dirigencia política, que nosotros estamos en deuda, que nosotros estamos en una enorme deuda. Lo decía el año pasado, cuando se conmemoraron 30 años de la recuperación democrática del 83. Yo decía que nadie puede negar que la democracia instrumental, formal, existe y para siempre. Votamos cada 2 años, hay institucionalidad en ese sentido, pero tenemos todavía mucho trecho por recorrer para darle contenido. Por ejemplo, nosotros hoy, este episodio de que los medios de comunicación son más poderosos que cualquier otra herramienta para instalar candidatos o para hacer populares a políticos, esto es un fracaso de la democracia de partidos políticos. Y es la instauración de la democracia de candidatos, de personas, de individualidades, en donde esas personas, esas individualidades, esos candidatos, con una buena herramienta publicitaria y quizá con mucho dinero y quizá con un poco de suerte, como por ejemplo que te invite Tinelli o no te invite Tinelli, se convierten en definitiva en personas populares, y de ahí un paso a el estrellato en términos políticos. Yo también pienso, como usted, de que eso es efímero y que eso, como todas las cuestiones artificiales, tiene pies de barro. Pero convengamos que en la Argentina todavía esto está en discusión, todavía está en discusión. Y vuelvo sobre el punto. Y me acuerdo, ustedes dirán, qué monotemático este tipo que es presidente del radicalismo, siempre refiriéndose a Alfonsín, pero déjeme que le haga este homenaje. Me acuerdo que una de las características de Alfonsín y de tantos otros dirigentes políticos de la vieja guardia era remar contra la corriente. Y hoy creo que si queremos darle contenido a la democracia, los dirigentes políticos de esta época,
los que estamos vivos, no los próceres que están muertos, tenemos que ser capaces de remar contra la corriente, aun cuando eso no nos haga populares, aun cuando eso no nos traiga el estrellato, aun cuando eso no nos traiga la fama. Y hoy remar contra la corriente es tratar de hablar de contenidos, es tratar de hablar del mediano y largo plazo y no de la coyuntura, es tratar de, en medio de la agenda de inflación, recesión y desempleo, mezclar educación o meter el tema de educación. Yo vengo diciendo que frente al default de los fondos buitres o al default de la deuda externa, es mucho más peligroso y mucho más potente en términos negativos para un país el default de la educación. 5 millones de pibes que no han empezado las clases en la mitad del año. No estamos hablando del comienzo de clases, donde en la provincia de Buenos Aires tuvieron 20 días sin clases. Ahora, en la mitad del año, cuando se reinician las clases después de las vacaciones de invierno, hacía mucho tiempo que esto no pasaba. Entonces, el default educativo, el default cultural, Alfredo, el default cultural que significa el no cumplimiento de la ley, el no respeto de la ley, el default de la corrupción, el default de la decencia y de la transparencia, de seguir teniendo a Vudú presidiendo el Senado, o de ver cómo se procesa al jefe de la Cedronar en la Argentina, porque el jefe de la Cedronar, que es la institución que tenía que custodiar que no entrara la droga a la Argentina, en definitiva miró para otro lado cuando entraban toneladas de efedrina que iban a fabricar droga sintética. Entonces, ese es el contenido democrático que yo creo que hay que llenar. Y para llenar ese contenido democrático, lo que se exige o lo que debe exigirle la sociedad a los dirigentes políticos no es que por ahí sepamos bailar o que para tener un minuto de fama cambiemos la familia por otra cosa, sino que lo que se nos tiene que exigir es ver que nos miren para adentro a ver cuál es la Argentina que queremos, cuál es la Argentina que queremos construir, cuál es la educación que queremos, cuál es la salud, cuál es la seguridad, cuál es el respeto por la ley, cuál es la decencia, la transparencia que queremos. Y este me parece que es el gran desafío si es que queremos darle esto, como decía al principio, no vuelvo otra vez a la imagen, democracia formal y democracia sustancial. Ahora, yo estaba pensando, coincido en lo que usted dice, senador, pero yo le decía que también en la comidilla de los periodistas y de los medios, muchas veces se lo pone usted como un contraejemplo de Martín Insaurralde, en el sentido que prácticamente toda la dirigencia de todos los partidos reconocen usted valores de capacidad intelectual, de honestidad, de capacidad de gestión cuando le tocó ser intendente, pero todo el mundo dice, pero en las encuestas no termina de levantar, pero no tiene popularidad, no tiene nivel de conocimiento. Entonces dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo se logra quebrar eso? Porque por mejor que usted sea, si la gente no lo conoce, tampoco puede hacer valer sus ideas. Esta también es la realidad, ¿no? Sí, bueno... ¿Y cuál es el límite para hacerlo sin hacer cualquier barbaridad, digamos? Bueno, eso. El saber tener el límite. A ver, digo muchas veces en broma, digo en broma y no tan en broma, porque muchas veces me han aconsejado hacer cosas para ser popular que van en contra de mis principios y que van en contra de la construcción política en la que toda la vida creí. Y entonces cuando alguien me dice, bueno, tenés que cambiar de vida, sos demasiado serio, demasiado formal, eso es lo que uno es lo que uno es. Desde luego que uno tiene que asumir que la gente no vota a quien no conoce. Ahora, el trecho que hay para hacerse conocido en base a cualquier instrumento, me parece que eso ya... Es tomar un atajo, ¿no? Es tomar un atajo. Ahora, insisto, yo prefiero en el mediano y largo plazo, prefiero en que como dirigente político se me recuerde como alguien que quiso remar contra la corriente en un momento determinado en el cual la política era tan volátil y tan frívola, y no que se me recuerde como que uno se metió en eso solamente para ser más conocido. Pero además, soy presidente de un partido político, y ser presidente de un partido político como el mío, que tiene tanta historia buena y mala, pero que además necesita hoy fortalecerse para poder ofrecerle a los argentinos democracia, no de personas, de salvadores, de mesías, sino una democracia sólida, de propuestas, de equipos, de volumen territorial. Vengo de Córdoba, Alfredo, vengo de su provincia, de la provincia de Santiago, fui al encuentro de la Unión Industrial y cuando llegué
no estaba solo. Me acompañaban a ese encuentro intendentes de Córdoba, radicales, el intendente de la ciudad, el intendente de Río Cuarto, legisladores nacionales, legisladores provinciales. Eso es el radicalismo y eso es algo que yo defiendo con mucha pasión, no por una cuestión de marketing personal, de que soy presidente del partido, sino simplemente porque en la Argentina necesitamos esas organizaciones políticas porque sirven para gobernar, pero sirven también para sostener institucionalidad, y eso hoy es lo más importante. Yo decía que todo este fenómeno alrededor del programa de Tinelli y esta popularidad de aire que suelen dar estos programas, también es una forma de ver el espejo de la sociedad, porque digamos que ayer hacía 20... En el momento donde ocurría esto, sí, y donde los tres principales candidatos a presidente, por lo menos en las encuestas, hablaban por teléfono con Tinelli, hacía casi 27 puntos de rating. Sí. Por lo tanto, la sociedad... no es que decir, esto es una frivolidad, lo voy a ver a Leuco. No. Digamos, la sociedad también estaba demandando de alguna manera eso. Es como un ida y vuelta, no hay dirigentes políticos, digamos, santos en sociedades. No, está bien, Alfredo, pero además tampoco hay que hacer una demonización del programa de Tinelli. Claro, no. Tinelli hace lo suyo, es un programa de entretenimiento, le va muy bien. Yo no demonizo eso y me parece que eso tiene que existir. Tampoco demonizo a la sociedad que mira a Tinelli. Lo que sí creo, y ojalá que esto ocurra, porque esto nos hace crecer como sociedad democrática, es que a la hora de la valoración final, a la hora de la decisión final, lo que se tenga en cuenta son valores, son construcciones políticas, equipos, organizaciones, propuestas, debates profundos. Ojalá nosotros podamos vivir el año que viene, por primera vez, porque no sé si lo hubo en 30 años de democracia, un debate presidencial. Sí, no lo hubo. Un debate presidencial. Yo creo que hoy, por ejemplo, los candidatos a presidente yo soy uno de ellos, nos tenemos que comprometer a generar debates, debates en los medios de comunicación. Claro. Entonces, yo estoy seguro que ese día, si hay un debate presidencial, la televisión va a tener el triple de rating que lo de Tinelli. Seguro. Ojalá que sea así. Y ojalá que ese día el debate sea como los que hemos visto en otros lugares del mundo. Sea un debate de ideas, de propuestas, sin agravios, sin descalificaciones. El día que ocurra eso, habremos pegado un salto y vuelvo otra vez a la imagen, democracia institucional y democracia de contenidos enlazándose. La pregunta tiene que ver con, usted es senador nacional, ¿cómo ha sido esta gestión que han hecho para tratar de evitar encontrarse con Vudú presidiendo la sesión en el Senado? Bueno, los 4 bloques de la oposición en el Senado. Los 4, sí. El radicalismo, el FAP, peronismo disidente y el PRO se juntaron, se unieron y formularon una petición al bloque oficialista en la persona de Miguel Pichetto, el senador Pichetto, pidiéndole que el apartamiento de Vudú en su condición de presidente del Senado. Está claro que en su condición de vicepresidente de la Nación el mecanismo es el juicio político que en la Cámara de Diputados el propio oficialismo impidió, evitó. Pero nosotros en el Senado tenemos otra situación, porque él es el presidente del Senado, es el que preside las sesiones, es el que preside las reuniones de labor parlamentaria. Y es tan insostenible la situación, es tan insostenible, y lo digo con todas las letras, aún para el propio oficialismo, que los bloques opositores pidieron esto se va a debatir, se va a tratar, no sé si mañana, porque mañana nosotros tenemos la visita de Capitanich, pero Vudú no está. Está enviado especial permanente al exterior para correrlo del medio. Exactamente, pero esto se va a tratar, se va a resolver y habrá que votarlo, porque lo vamos a presentar como un proyecto de resolución. La última, hay un senador de su provincia, Bermejo, y otros senadores que incluso el propio oficialismo han manifestado esta dificultad. ¿Eso se lo comentan a ustedes? No digo que cometa una infidencia, pero digo en general, los propios... Es un secreto a voces, Alfredo, que en donde más ruido genera la situación de Vudú, en donde más incomodidad genera, es en las filas del propio oficialismo. Algunos lo expresan, otros lo dicen en media lengua y otros se callan la boca, pero en general, salvo muy contadas excepciones, nadie está dispuesto a defenderlo. Ahora veremos qué es lo que pasa en las próximas sesiones. La última de todas, sacando los grandes temas de la cuestión de los buitres, todo lo que tiene que ver con la inflación,
¿Cuál tema? Usted recién planteaba el tema de la inseguridad. ¿Qué otro tema le parece que hay que ponerlo en la agenda sí o sí en este momento en la Argentina? De la recorrida que hace en el país, ¿qué recoge del ciudadano común? El tema del empleo. El tema del empleo. El tema del ¿En esto empleo. coincide con María Eugenia? Sí, absolutamente. Hay cada vez más demanda. Absolutamente. Pero además, porque la realidad indica que el ciudadano tiene toda la razón y el derecho del mundo a tener preocupación por el empleo. Claro. Porque el empleo que se tenía se está perdiendo, y esto genera zozobra, y los que buscan nuevo empleo no lo encuentran. Claro. Y sobre todo los chicos jóvenes hoy no tienen ninguna perspectiva frente a esa imposibilidad de encontrar empleo en el sector privado. Y en el sector público hay nuevo empleo, pero un empleo discrecional, sí, arbitrario, tremendo, partidario, el empleo del manejo político, el empleo que realmente revela porque se están ocupando puestos nada más que para hacer partidismo, engrosando las filas de las agrupaciones juveniles del oficialismo. Y ese no es un empleo genuino. El empleo genuino es el empleo que yo hoy, por ejemplo, hubiera querido ver en Córdoba, en el encuentro de la Unión Industrial de Córdoba, pero donde uno ve que la agroindustria alimentaria de Córdoba, la de la leche, la de los granos, la de la maquinaria agrícola, un frigorífico en Córdoba, hace 2 meses en Huinca, Renancó, claro, ahora ahí cerca de la ciudad de Córdoba. Sí. Bueno, el que yo veo en mi ciudad, en mi pueblo, en mi zona, el de la industria vitivinícola, el de la industria frutihortícola, que debería estar floreciente porque el mundo requiere alimentos, claro, nuestros, y sin embargo acá en la Argentina, en vez de proveer esos alimentos, se están cerrando frigoríficos, tambos, secaderos de fruta, bodegas. No puede ser. Esta no es la Argentina que nos merecemos. ¿Y todo por qué? Porque hay una visión miope, porque hay miopía de futuro. Esto lo dice un amigo mío que se llama Facundo Manes. Miopía de futuro. Y por tener esa miopía de futuro nos estamos perdiendo de aprovechar una gran cantidad de oportunidades. Senador Ernesto Sada, muchas gracias por haber venido. Que ande muy bien. Bueno, Diego Leuco, buenas noches. Había prometido el tema de justicia para ricos. Sí. Más de 30 años de democracia y todavía esto continúa. Mira, vos sabés que la idea en principio era salir un poco de la política, pero finalmente nos damos cuenta que no salir